Tres de los grandes de América Latina, Brasil, México y Colombia, están capturados por el populismo autoritario y sus democracias corren peligro. El peronismo insiste en destruir Argentina. Menos mal, la libertad avanza. Perú y Bolivia continúan en la cuerda floja. Centroamérica en cuidados intensivos, seguimos con tres dictaduras en la región. ¿Cómo está nuestra América Latina? El gobierno de Petro en Colombia, nacido del narcotráfico y de la mentira, ha degradado la política a niveles nunca vistos. Estados Unidos le quitó la máscara, ahora Petro busca distraer con la locura de una constituyente a la venezolana. Urge sacarlo del poder por la vía democrática. Para conversar del momento crítico que vive en Colombia y América Latina, tengo el privilegio de presentarles a Andrés Pastrana, presidente de Colombia de 1998 a 2002. Fue alcalde de Bogotá, embajador de Colombia en Estados Unidos y presidente de su país. Pablo Escobar lo secuestró en 1988. En su primer año de gobierno, el presidente Pastrana y Bill Clinton diseñaron y ejecutaron el Plan Colombia para luchar contra las guerrillas comunistas y el narcotráfico en su país. Petro estaba ya en esos días del otro lado. Pastrana es un líder respetado y reconocido en el mundo. Su vida y su paso por la política lo han convertido en un personaje legendario y en una fuente de inspiración para series y documentales en televisión. Presidente Pastrana, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué significa para Colombia vivir esta hora crítica viendo cómo su pueblo paga el precio de un presidente nacido del crimen y la corrupción? Dionisio, muchas gracias por esta invitación y muy buenas noches a toda tu teleaudiencia. A ver, gravísimo, gravísimo, porque fíjate lo que me pasa a mí en 1994 cuando el narcotráfico me roba la presidencia de Colombia. Ernesto Samper Pizano, financiado por el narcotráfico, llega a la presidencia, Estados Unidos le quita la visa, desertifican a Colombia. Hoy estamos viviendo algo semejante. Un presidente que hizo el pacto denominado el Pacto de la Picota, en la cual fue a hablar con los narcotraficantes, logra 1,5 millones de votos, fueron a pedir plata, fueron a pedir votos. Su hijo también denuncia que en la campaña de su padre, Nicolás Petro, hay recursos del narcotráfico. Hoy no solamente el presidente le quitan la visa, sino que está en la lista Clinton. Yo creo que esto es un tema gravísimo y todavía está en duda, Dionisio, si va a haber o no sanciones desde el punto de vista de tarifas para Colombia, que sería Claro. gravísimo. Sí. Simplemente 2 o 3 temas ahí. Si nos ponen aranceles al café, 500.000 familias viven del café. Aranceles a las flores, 350.000 madres cabeza de familia viven de las flores. ¿Y qué decir de los textiles, confecciones o petróleo? ¿Y todo culpa de quién? De Petro. El desprestigio de Petro y el rechazo del país a su presidencia son solo comparables a lo que ya decías, a la época de Samper. ¿O Petro ya cayó más bajo? Mucho más bajo, como le digo, es un presidente que el presidente de Estados Unidos lo acusó de ser líder del narcotráfico, que conlleva a que Colombia hoy en día esté liderada por un líder de la droga. Esto es gravísimo. Y yo digo algo, Dionisio, esto me huele a indictment. Ya. Cuando un presidente de Estados Unidos y el secretario de Tesoro vinculan al presidente de Colombia en la lista Clinton, usted sabe, Dionisio, que tienen que tener pruebas y evidencias. Una de ellas, el Pollo Carvajal. Ya sabemos que la narcodictadura de Maduro, según el Pollo Carvajal, le dieron cerca, creo que son 20 millones de dólares. Todo esto ya fue, parece, confesado por el Pollo Carvajal, Claro. según María Elvira Salazar y otros parlamentarios de los Estados Unidos. El presidente tiene que tener las evidencias y reitero, esto huele a indictment y cuando salga el presidente Petro el 7 de agosto va a tener Hombre. problemas. En 2022, presidente, usted denunció a Petro por lo mismo que hoy lo señala Estados Unidos. A usted le ha costado persecución y amenazas. Presidente Uribe también ha pagado el costo de enfrentar a la mafia que gobierna. ¿Cómo interpreta la denuncia de Estados Unidos que vincula a Petro con el narcotráfico? Y ya lo decías, pero ¿qué significa esto para Colombia si no se corrige el rumbo? A ver, yo he hablado que afortunadamente Colombia con el presidente Clinton, como usted lo dijo, Dionisio, iniciamos el Plan Colombia. El Plan Colombia fue lo que salvó a Colombia. Pasamos de ser un Estado fallido a ser un Estado viable. Con el Plan Colombia fortalecimos nuestras fuerzas militares y de policía como nunca antes en la historia, fortalecimos la justicia, fumigamos, erradicamos la droga, desarrollo alternativo e inversión social. Eso es lo que necesita Colombia.
Hoy necesitamos un plan Colombia 2.0. Y yo diría que hoy se necesita un plan Ecuador y un plan Venezuela, porque tenemos que unir todos estos esfuerzos para combatir ese enemigo común que es el narcotráfico. Presidente, ¿cómo explica que un gobierno con semejante origen haya llegado tan lejos en debilitar las instituciones, sobre todo al ejército, y encima ahora se atreva a querer imponer una constituyente? ¿Qué hay detrás de esto, presidente Pastrana? A ver, Dionisio, yo lo que creo que son dos cosas. Si usted me pregunta la diferencia hoy entre Colombia y Venezuela, es la institucionalidad. En Colombia todavía hay instituciones. Y fíjese que lo que es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, le han puesto, como decimos en Colombia, el tate quieto a Petro, y por eso mismo Petro ahora trata de decir que va a convocar una constituyente. Pero resulta que ya no hay ni siquiera el tiempo, es ilegal, es ilegítima. Todo lo que queramos decir, esta es otra cortina de humo que Petro quiere lanzar precisamente para esconder todos estos escándalos de corrupción, de narcotráfico, de sus vínculos y de su campaña con el narcotráfico. Esto es muy grave, Dionisio, porque fíjese usted, si los Estados Unidos tienen pruebas de que el cartel de los soles, que encabeza el narcodictador Maduro, le entregó plata a la campaña de Petro y Petro no la registró en los libros de campaña, la ley es Colombia es muy clara. Quienes responden penalmente es el candidato y su gerente. El gerente de la campaña de Petro es el actual presidente de Ecopetrol. Segundo, a hoy se habla, todavía en Colombia se habla que esto que Petro y su familia en la lista Clinton apenas es el comienzo. Hay gente que habla, decían que hoy podían salir otros miembros del gobierno y gente muy cercana a Petro, pero dicen que hay más de 20 en esa lista que puede sacar muy rápidamente los Estados Unidos. Presidente, desde las instancias liberales de Iberoamérica se critica a la oposición en Colombia por estar dividida y tener demasiados candidatos. De cara a las próximas elecciones, ¿qué cualidades debería tener el candidato capaz, decente y honorable que unifique a la nación? ¿Quién es y dónde está? A ver, primero tenemos que llegar a un candidato único de la centroderecha. Hoy hay 102 candidatos. Y hace 8 años yo se lo propuse al presidente Uribe, y el presidente Uribe, yo le dije, usted tiene 4 candidatos, escoge el suyo, escogió a Iván Duque, yo tenía una candidata, Marta Lucía, fuimos a primarias en las parlamentarias, el que ganó fue el presidente y el segundo el vicepresidente. Esto mismo vamos a tener que hacer la centroderecha, y eso es lo que vamos a lograr. Segundo, ese candidato que tiene que tener, lo que siempre defendemos, la institucionalidad, la libertad de expresión, la democracia, la iniciativa privada, la generación de empleo, eso, y recomponer algo muy importante hoy, Dioniso, que son las relaciones internacionales, porque hoy somos unos parias en el mundo. ¿Cree que el desgaste y desprestigio de Petro en Colombia y en el mundo libre marcará el final de su desastroso gobierno? Mire lo que pasó ayer, yo no sé si usted sabe, Dionisio, ayer hubo la consulta del pacto histórico, es decir, del partido de Petro. Petro sacaron ayer en la consulta histórica, aquí tengo los votos, en la consulta fueron 2.373.000 votos. En la consulta, cuando Petro llegó a la presidencia, que ganó la consulta de sus partidos, sacó 6 millones de votos. Fíjese usted, en esa consulta de 6 millones de votos, Petro saca más o menos 4.500.000 votos. Ayer, el candidato de Petro, Iván Cepeda, saca 1.300.000 votos. Por lo tanto, eso fue una derrota brutal la que sucedió ayer en la consulta de Petro. Y si a eso le sumamos que de esos 2 millones y pico de votos que sacaron en la consulta, cerca de 300.000 votos, Dionisio, fueron votos nulos y no marcados, para mí ese es un voto castigo. Y por último, Petro gana la presidencia de Colombia más o menos con 11.500.000 votos. Y ayer su partido saca 2.300.000 votos. Derrota brutal, castigo. Colombia ayer le dijo no a Petro y ganaremos las elecciones con un candidato único a la presidencia y a la vicepresidencia. Presidente Pastrana, Morena en México, Lula en Brasil y los otros personajes oscuros que forman el Grupo de Puebla están apoyando a Petro y defendiendo la narcodictadura de Caracas. ¿Por qué es tan importante para América Latina y para el hemisferio occidental que Colombia regrese a la senda de la democracia liberal y republicana? A ver, por el liderazgo que siempre hemos tenido Colombia. Y segundo, porque Colombia, tristemente hay que decirlo, desde el gobierno de Santos y los gobiernos posteriores,
Con el Plan Colombia, Dionisio, dejamos 40.000 hectáreas de cocaína sembradas en Colombia. Cuando Santos le entrega la fumigación y la erradicación a las FARC, pasamos de 40.000 hectáreas y hoy estamos en 350.000. Y desde el gobierno de Santos no se continuó con esta figura. Hoy seguimos produciendo el 80% de droga del mundo y por eso hoy es muy importante no solamente que entren los Estados Unidos a continuar en esta lucha contra las drogas, sino que hay nuevos actores, Dionisio, que a veces la gente olvida. Europa, hoy per cápita, el Reino Unido es el mayor consumidor de cocaína, España es el segundo mayor consumidor de coca, por lo tanto, Europa también va a tener que aportar y hoy hay otro actor que comienza a entrar, que es el Asia. Entonces, aquí tenemos nosotros que regresar precisamente a un gobierno democráticamente elegido, pero lo más importante, que esté comprometido en esta lucha contra el narcotráfico. Y por eso hablo, Dionisio, del Plan Colombia 2.0. Porque es cuestión de sobrevivencia para América Latina que, por un lado, caiga la narcodictadura terrorista en Caracas y por el otro, que el peronismo no vuelva a la Argentina. Y ayer tuvimos una gran noticia con la victoria de Milei. La democracia de Colombia pasa por la democracia de Venezuela. Hoy en Venezuela, usted sabe, yo siempre he dicho que Petro es el canciller del narcodictador Maduro. Maduro es el narcodictador que le da protección y el Chapo Cabello son los que le están dando protección precisamente a las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, narcotráfico, porque el cartel de los soles, su principal socio lógicamente son las FARC. Entonces, por eso es fundamental que la democracia llegue a Venezuela, como estamos seguros va a llegar muy pronto después de que se reconozca ese triunfo, después del robo de las elecciones por parte de Nicolás Maduro. Y todo esto que va a pasar en Venezuela va a tener resultados y implicaciones muy importantes en Colombia. Yeah. Mire lo que está pasando. Hoy el presidente Petro se confirma que tiene plata en narcotráfico en su campaña. En los Estados Unidos dice que entró plata de PDVSA y del narcodictador Maduro a la campaña de Petro. ¿Cómo puede entender usted que haya presidentes, en el caso de Lula, en el caso de otros presidentes de América Latina, que salieron a respaldar precisamente a Petro por estar incluido en la lista Clinton? Entonces esperemos a ver qué pasa. Pero yo creo que viene esa nueva ola en América Latina. Fíjese, lo de Milei ayer fue muy importante, cuando Milei dobla su votación, si se puede decir así, y mientras tanto en Colombia Petro le resta la mitad de esos votos en estas elecciones. Yo creo que viene precisamente esta nueva ola y estoy segurísimo que vamos a buscar, Dionisio, el mecanismo para tener un candidato único y yo creo que Colombia volverá a tener un presidente elegido democráticamente y entre los principios de la centro derecha en junio o en mayo del año entrante. Gran noticia, presidente. Esa es la ventaja que tiene Colombia de tener dos expresidentes como usted y el presidente Uribe, que además de tener las ideas y los valores claros, están peleando la batalla. Presidente Pastrana, si México con Morena por el momento está perdido, ¿qué sucede si Lula se impone para un cuarto mandato? ¿Por qué es esto malo para el continente? Yo creo que porque pues, sigue siendo el líder, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, allá fue donde nació y Lula fue uno de sus impulsores. Yo creo que es fundamental y yo creo que la centroderecha también va a ganar en Brasil. Vamos a ver qué pasa con Lula en estos meses. Yo creo que es importante, vuelvo y reitero, esta nueva ola de cambios en América Latina. Colombia, fíjese, ya pasó en Ecuador, Milei consolida su posición, esperamos recuperar a Chile, esperamos recuperar en el caso de Colombia, en fin, yo creo que se están dando hoy, vamos a tener democracia en Venezuela, en fin, yo creo que los cambios se vienen y muy rápidamente, Dionisio, yo creo que vamos a tener un cambio para finales del año entrante en toda la región. Ojalá. Ahora, como hay que ver las posibilidades de que las cosas no salgan como nos gustarían, y para concluir, presidente, ¿qué sucede si Estados Unidos levanta anclas en el Caribe y regresa a casa dejando a Venezuela y a su pueblo bajo el yugo y el secuestro criminal de Maduro y su banda de narcoterroristas? Sería gravísimo, sería gravísimo. Yo, Dioniso, sostengo que, a ver, una operación que vale, ¿qué? 50 millones de dólares al día, que se han movido los barcos, que se han movido el portaaviones más importante, los aviones, yo creo que Trump está definido. Yo digo algo también, Dionisio, en Venezuela no va a haber invasión, en Venezuela va a haber extracción, que son dos cosas totalmente distintas. Y esa es la doctrina Trump. Trump no es el hombre que va a poner jóvenes
precisamente en suelo venezolano o en suelo colombiano o en otros suelos de América Latina o del mundo. Yo creo que la doctrina de Trump ya la vimos en lo que sucedió en Irán. Ataque y fuera. Lo mismo va a pasar aquí. Van por el cartel de los soles, van por el narcodictador Maduro, van por el Chapo Cabello, van por Vladimir Padrino, en fin, van por ellos y van con ese mecanismo de extracción. Por eso Trump le da a la CIA o le da facultades extraordinarias para empezar a hacer operaciones adentro de Venezuela. Y según hay muchos informes que ya se conocen, hay muchos comandos ya internamente en Venezuela actuando y por lo tanto Nicolás Maduro sabe que sus días y Cabello saben que sus días están contados. Pues apostamos con fuerza por ese escenario. Colombia está ante una disyuntiva histórica: seguir el camino del populismo, la corrupción y el autoritarismo, o rescatar su libertad y su destino. Como en toda gran batalla moral, la diferencia no la harán los poderosos, sino los ciudadanos y los expresidentes valientes como usted, presidente Pastrana, y el presidente Uribe, que se atreven a decir basta ya. América Latina necesita a Colombia fuerte, libre y democrática. Presidente Pastrana, como siempre, un privilegio tenerlo en esta tribuna. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.